Fama de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy. ¿Quién es el gaucho? Hoy en día, hacer una gauchada significa, en lenguaje popular, dar una mano desinteresadamente. La palabra gaucho se asocia a términos como la solidaridad o la amistad. ¿Quién no ha hecho o pedido una gauchada? Ese tipo de actos nobles que forman parte de la argentinidad. El gaucho era un personaje real que vivía en la Pampa, cuya imagen fue alimentada por diferentes personajes literarios hasta convertirse en la figura que hoy asociamos con el gaucho. Por lo tanto, es una mezcla de verdad e invención. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento vuelo. Por un lado, hay algunos que dicen que, bueno, era un grupo de jinetes nómades que participaban en las vaquerías en una zona bastante pequeña que estaría entre Ríos y Uruguay, o un poco de la zona pampeana, no mucho. Y eso tenía que ver, y en un tramo muy pequeño de fines del siglo XVIII. Y chau. Y eso tenía que ver con que en ese momento no estaba la estancia moderna, sino que había ganado suelto, que se llamaba ganado cimarrón, que era de todos y de nadie, y por lo tanto se cazaba el ganado. Eso, el sujeto social de eso, sería el gaucho, que se llamaba también guaso, que se llamaba gauderio, según las zonas, o se llamaba gaullo. ¿Sí? Subimos un poquito y vamos al sur de Brasil. Entonces, para cierta perspectiva, ahí se acaba todo. Para la otra perspectiva, más abierta, más generosa y contempla que ese agente social se transforma, pasa a hacer otras cosas, pasa a ser peón de estancia, pasa a ser trabajador rural, etc. Y entonces ya casi es una categoría sin límites. ¡Atención, mis gauchos! ¡Están libres hasta que lo ordenen las campanas! Hay muchos factores que inciden que ponen contexto a la lucha por los sentidos de la palabra gaucho. Uno son las formas de producción. Por el otro lado podemos decir las guerras nacionales de la independencia, las guerras civiles que cubren muchas décadas del siglo XIX hasta el 80 y hasta un poquito después, pero básicamente es un proceso que se cierra en el 80. Y eso es lo que pone el marco a las distintas connotaciones con que se dice gaucho. Y la otra discusión es transformarlo, este sujeto social, en una especie de emblema de la argentinidad. Una estampita era, ¿no? Que era un dechado de virtudes nacionales, que no remite realmente a ningún personaje real, pero que era interesante porque permitía hacer una didáctica del Estado y de la nación. Que entonces, justamente en una época que se cumplían 100 años de la independencia, etc., y tenía esos usos. Lucio Mansilla, diplomático, escritor y militar del ejército argentino, fue el gran cronista de las expediciones a las tolderías indígenas. En las filas del ejército que lideraba también había gauchos, y se refería a ellos no de una sola manera, sino que los distinguía como gauchos bandidos y gauchos honrados. Habla del paisano gaucho como aquel que tiene hogar, hábitos de trabajo y respeto a la autoridad, y del gaucho neto como el que concentra rasgos criminales ligados al criollo errante, jugador, pendenciero y enemigo de toda disciplina. El debate fue grande y quizás siga siéndolo, y tanto en los usos vinculados con la condena y el denuesto y la persecución de la ley,
Por ejemplo, todos los decretos de los vagos y mal entretenidos. O sea, que subtiende el hecho de que todo entretenimiento popular es peligroso. Y el gaucho y su sociabilidad de pulpería y sus bailes son peligrosos y deben ser perseguidos, hasta los sentidos más derivados, donde entra la palabra gauchada, donde entra el ser gaucho como el ser solidario y hospitalario y afable, etc. O sea que está todo ahí. Ahí está, se cifra una cantidad de debates que nos atraviesan, ¿no? Además de este uso bélico del gaucho, hay otro factor que retrasó la idea de civilizarlo: la transformación en la estructura productiva del país, que mantendría esa imagen del gaucho como un ser cruel y salvaje. En agosto de 1874, José Hernández le envió una carta a los editores de la 8ª edición del Martín Fierro. El hecho coincidió con el fin del gobierno de Sarmiento, enemigo ideológico de Hernández, quien contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a elegir un gaucho como figura de su poema. Carta de Hernández. Para mí, la cuestión de mejorar la condición social de nuestros gauchos no es solo una cuestión de detalles de buena administración. Mientras que la ganadería constituya las fuentes principales de nuestra riqueza pública, el hijo de los campos, designado por la sociedad con el nombre de gaucho, será un elemento, un agente indispensable para la industria rural. Un libro que aparece en un momento determinado, porque, digamos, en Martín Fierro, La Ida aparece en 1872 durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, estaba en la presidencia él. Y después va a aparecer La Vuelta en 1879, pero de La Ida, ¿qué podemos decir? Podríamos pensar en relación a La Ida, digamos, todas estas vicisitudes que debió atravesar el gaucho. Un gaucho que fue arriado, que fue llevado a la frontera, un gaucho que no se le dio armas, no se le dio ropaje, un gaucho que fue estaqueado. Hernández aprovecha todo esto también para dar cuenta de la diferencia entre el gaucho y el indio, entre el gaucho y el inmigrante, otra de las grandes presencias que van a haber durante esos años, como alguien que no tiene experiencia, ni está experimentado, ni tiene un saber en relación al trabajo rural. Hernández dice que lo que intentó fue escribir un libro en el prólogo que le manda Zoilo Míguez en 1872, un libro donde trataba de mostrar, imitaba el modo de hablar del gaucho, las reflexiones que podía tener el gaucho en ese libro. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Y ya para 1874, con 45.000 ejemplares ya vendidos, una 9ª edición, digamos, él señala en el prólogo de ese año que si bien el concepto de civilización era un concepto vinculado a que una economía debía atravesar el periodo pastoril de la agricultura hasta llegar a la industria, eso no era necesario porque quizás esa riqueza nacional podía encontrarse básicamente en la ganadería, como industria, y que ahí el gaucho tenía un rol para cumplir. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y en el caso del gaucho, el uso de la palabra está manipulado porque implica el uso de los cuerpos y el uso de los sectores sociales. Entonces, evidentemente, si yo necesito reclutar mano de obra, voy a tener una política. Si necesito reclutar carne de cañón para la guerra, voy a tener otra. Y si un tipo de formas de sociabilidad me preocupa, voy a ejercitar una condena social porque necesitaré perseguir y encarcelar. El gaucho patriota o el gaucho delincuente o el gaucho valiente, etc. Gauchos malvados. Si no fuera porque ya tengo el sepulcro hasta la cintura, saldría con ustedes a meterles leña. La idea del gaucho malo fue dejándose de usar entre las élites porteñas que le temían a la barbarie, planteada por Sarmiento cuando comenzaron a llegar, a partir de 1875, las grandes corrientes migratorias de Europa. Frente a la mezcla social que producían los inmigrantes,
el gaucho pasó a ser, de algún modo, la representación genuina de lo criollo. Hay una frase de Lugones muy asombrosa, que Lugones escribe en 1916, son sus famosas conferencias sobre el payador. Dice una frase muy fuerte y quizás muy injusta, que es: recién ahora que ha desaparecido podemos hablar de él, dando la impresión de que efectivamente un tipo de personaje como Martín Fierro, que sería un forajido, no podría ser parte del elenco de las glorias nacionales. Hoy el modelo del gaucho sobrevive en su imagen. Desde principios del siglo XX, esa imagen es representada por infinidad de artistas argentinos. Ya no es un gaucho que actúa, sino un gaucho que posa. Es un modelo que no ofende a nadie y que hace gala de una figura con estilo, adornada con espuelas sobre botas de potro y con tirador, de pie junto a su pingo, posando con pañuelo al cuello, sombrero, faja y chiripá. Pero la memoria está conquistando. ¿En qué lugar se lo puede situar? ¿Está acorde al proceso económico de la Argentina? De hecho, me parece que cuando Lugones lo recupera porque ya no existe. Donde trata de vincular a la oligarquía, digamos, con esta cultura popular, donde hay un texto, que es el Martín Fierro, y donde hay un gaucho que él lo considera una subraza. Una subraza. Por supuesto que está la estética ya nacionalista y este arquetipo de la argentinidad, digamos, ya no está. Pero es como un pasado común que construye. El gaucho Martín Fierro, como todos los gauchos que se han inspirado en él, no tiene un carácter definido. El carácter del gaucho es cambiante, tal como ha sido su vida en la Pampa. Es calificado muchas veces de malo, pero desea un mundo justo. Es víctima y victimario. Es trabajador y es vago. Entonces Martín Fierro, para decirlo con una palabra de Borges, es el traidor y el héroe al mismo tiempo. Y creo que eso a los argentinos les gusta. Esa conversión, hay una conversión espiritual profunda. Es un tratado sobre la conversión de las personas en otra cosa. Sus experiencias extremas en la Pampa y su relación con la ley lo convirtieron en alguien a quien no se puede etiquetar fácilmente. El gaucho no puede ser una operación literaria, no puede reducirse a una operación literaria. Si no, entramos en un concepto que es la invención de la historia. Preferiría tomar otro camino. No creo en esa ficcionalidad o en la invención. Me gusta más pensar el gaucho como un sujeto social que padeció, que sufrió o que estuvo, digamos, condicionado por el devenir también de la vida política en la Argentina. La pregunta es, ¿cuál era el rol que tendría que cumplir el gaucho dentro de la historia? Pero hay algo que, sin embargo, orienta sus padecimientos y sus pasiones. Quiere tener derechos, quiere ser por fin ciudadano del país que él también construyó. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Cargamos en las espaldas dictaduras de salones que golpearon sin retorno, sin perdón y sin piedad a esos hombres que soñaron con dar fin a aquella historia que no cabe en la memoria, pero la memoria está conquistando otro lugar. Cargamos en